Su libro, estamos página If you 77. have your book, we're on page 77. Página 77. Y vamos a leer And we're going to de read from 1 Corintios 1 12, Corinthians 12. Well, this is del on page 12 al 75 in 21. English, chapter 8. 1 Corintios 1 12, Corinthians 12, del 12 al 12 through 21. 21. It's on page Okay. 75 in English, chapter 8. Cuando ya lo tenga, me And dice, when you have me da un it, amén, por say amen, favor. please. All right. Porque así como el For as the cuerpo es body uno is one y tiene muchos and has many miembros, members, pero todos los and miembros all del the cuerpo, members of siendo the body, muchos, being son many, un solo are one cuerpo. body. Así también So Cristo, also is porque por un Christ. solo espíritu For in one fuimos todos spirit were we all bautizados baptized en un into one cuerpo, body, sean judíos, whether griegos, Jews sean or esclavos Greeks, o libres, whether bond y or a free, todos se nos dio a beber and we're de all un made to mismo drink of espíritu. one spirit. Además, el For the cuerpo no body es un is not solo one member, miembro, sino but muchos. many. Si dijere If el the pie, foot shall porque no say, soy mano, because I no am soy not the del hand, cuerpo, I am not of the por body, eso no será del cuerpo. it is not Y si dijere therefore la oreja, not of the body. porque no And soy if the ear ojo, shall say, no because soy I del am not cuerpo, the eye, I am por not eso of the no body, será del it is cuerpo. not therefore not Si of the todo body. el cuerpo fuese If the ojo, whole body were an ¿dónde estaría eye, el oído? where were the hearing? Si todo fuese oído, If the ¿dónde estaría whole el were olfato? hearing, where were the Mas smelling? ahora Dios But ha now has colocado God set los the miembros, members, cada each one uno of them, de ellos, in the en el body, cuerpo como Él even quiso. as it pleased him. Porque si todos And fueran if they un were solo all miembro, one member, ¿dónde estaría where el were the cuerpo? body? Pero ahora son But muchos los now they are miembros, many pero members, el cuerpo but es one uno solo. body. Ni el ojo And puede the decir a eye la mano, cannot say to the no hand, te necesito, I have no ni need of tampoco thee, la or cabeza a again los the head to pies, the feet, no I tengo have necesidad no de need vosotros. of you. Aleluya. Hallelujah. Y luego vamos a And leer en now we're going to Mateo read 18, Matthew 18, Mateo 18, Matthew 18, 15 al 15 to 18. 18. Mateo 18, del Matthew 15 al 18, 15 18. to 18. Por tanto, si tu And if thy hermano brother peca contra sin ti, against thee, ve y go, repréndele show estando him his tú fault y between él thee and him solos. alone. Fíjese bien. Now look at this. No dice si tu It hermano doesn't te say if ofende, your brother ve y offends dile a you, todos los go and demás. tell everyone else. ¿Verdad que no? Right? It doesn't say that. Empieza a hablar It de starts to él. start to talk about him. Empieza a descubrir todas Starts sus to uncover faltas. all of his faults. No dice nada It de doesn't eso, say anything ¿verdad? like that, does it? Sino que vayas, But it seas says, hombrecito, te be a amarres man, el cinto y vayas tighten your con tu belt, hermano and y go le to your hables en brother la cara y and le speak digas, to me him has face to face ofendido and say, you've offended me, y aquí estoy. and here I am. ¿Ah? ¿Qué le parece? What do you think of that? Si hiciéramos así, If we were to do this, ¿usted cree que se arreglaría el do you think asunto that o se podría it peor? would get better or worse? A lo mejor le van a sacar. Maybe. Yo no sé. I don't know. Ojalá que no, pero Hopefully it doesn't get esta worse, but es la this orden de is the Dios. order of Fíjese bien. God. Si alguien le If ofende, someone usted va offends con esa you, go persona to que that le person who ofendió offended solos you alone. y le deja saber que And le you let 'em ofendió know that they y pueden offended you. discutir And you la can cuestión. discuss Si no lo that arreglan, situation. fíjese If lo you que don't- dijo, este es if it Jesús doesn't get enseñando fixed. esto, ¿ok? Now this is Jesus teaching Dice, this. por tanto, si tu He hermano says, and if peca thy contra brother sin ti, against ve thee, y go, show repréndele him his estando fault tú y él between solos. thee and him Si te alone. oyere, If has he ganado hear a tu thee, thou hermano. hast gained Mas si thy no te brother. But if oyere, he hear thee toma not, aún take with thee contigo one a or uno two o more, dos, para que that en at the mouth of boca de two dos o witnesses or tres three, testigos every word conste toda may palabra be established como testigos. as witness. Pero But si tienes un if you problema have con la a problem autoridad, with the primero te authority, examinas tú first mismo, you porque examine casi yourself, siempre because es almost rebeldía always entre it's going to be nosotros mismos, rebellion ¿ok? among
Y lo us. digo para todos, And I no, say no that para to ti, everyone, ¿ok? not Porque just yo for no you, sé because I cómo don't lo know estás preguntando. how you're asking the Pero question. todos tenemos But ese we all problema, have ¿ok? this problem. No, no nos gusta We que don't nos like manden, no nos gusta people que to tell nos us what digan to qué hacer o do. no hacer. We don't like to be Pensamos a told what veces not que to do. quizás Sometimes la we think autoridad that no está perhaps the correcta, authority ¿verdad? isn't correct. Pero sí es bueno, But it Linda, is good. en la pregunta que haces, The question sí that es you're bueno asking, ir it is good en un to hear ambiente de amor in y de a surrounding of paz, love and peace, ir con tu autoridad y and decir, with quiero authority platicar say, con usted, I want to talk to pero you, con respeto, but with respect. con respeto. With respect. Y entonces usted puede And then you discutir. can discuss, Y es posible que la and autoridad le va a perhaps the explicar a usted, authority porque might sí, explain to you, lo que no podemos because what we ver can't es la see autoridad, is the authority no trata con una doesn't persona deal sola. with just one person alone. La autoridad The trata con muchas authority deals personas. with many other people. Yo como autoridad I, trato con as 500 authority, personas. deal with ¿ok? 500 people. Okay? Hay otra There's autoridad, por another ejemplo, authority, un for care example, leader. a care leader. Esa es la autoridad del That's grupo. the authority of the group. Y cada And miembro se every debe member someter should a ese submit to líder. that leader. Y es la idea And that's the de que idea ponemos diferentes that we grupos have para que different haya groups so that autoridad there may be y para que authority haya and that there may be, respeto, ¿verdad? respect Y orden. and order. ¿verdad? Entonces, And so then, cuando usted, when por you, ejemplo, for está en un example, grupo, are in a group, y si es miembro de and la if you're a iglesia y no member está of en the un church, grupo, but you're not in a usted está group, fuera de you're orden. out of order. Está desobedeciendo You're porque disobeying la because iglesia the le church pide a usted como asks miembro you as que a usted member pertenezca a for un you to grupo belong to a group, y no es un grupo que and usted it's va a not a group buscar. that you're Fíjese going to go bien. look for. Now look at Hemos this. We tenido un have desorden en esto had y lo voy a explicar ya que disorder estoy in this, hablando and de I'm going to esto. ¿ok? explain it now that I'm talking No about it. es el grupo It's que a usted not le the group guste, that you like. es el grupo It's que the se le group da. that you're given. Ay, pero a mí no me Oh, gusta but el hermano. I don't like brother whoever. A lo mejor por No, eso la well, puso maybe el that's Señor why ahí. the Lord put you there. ¿verdad? Okay? Porque Dios sabe mejor que Because God knows nosotros, better than ¿ok? we do. So, esta es la idea. This is the Cada idea. quien está Each en un person grupo is y in a si care usted group, no and está en if el you are grupo que not se le in the group sometió that you por were supposed to el submit to baptisterio de la iglesia, by entonces the está fuera church, de orden. then you're out of order. Porque la autoridad Because está bajo authority, la autoridad de That Dios. authority is under God's Y authority. Dios And God es el que tiene is the toda la one who has autoridad all de authority todos nosotros. Y of Dios all of hace us. lo que Él And God quiere does como what Él He wants quiere. to, how He wants, doing No what is hay correct. ninguna There is not persona one que person Dios ha that puesto God has placed como un hijo as a especial. special child. No hay. There's none of No that. hay. Hay There's personas none. que se There's atreven a people who decir es dare que to Dios say, me habló a mí. well, God spoke to me. Dios no le habló, God fue el didn't- diablo el que le habló. No, that wasn't God, it Cuando was the Dios devil. le When hable a God usted, speaks to you, Dios le va a hablar God's going to speak bajo la autoridad que under usted the tiene. authority that you have. ¿Me entiende? You understand? Siempre, aunque la Always. autoridad Even esté errada, that authority may siempre be wrong, va a ser it's bajo always esa going to be autoridad. under that ¿Ve? authority. Porque Dios nos Because pone a God todos bajo puts autoridad. all of us under Y authority. todos tenemos And we autoridad. Yo all tengo have authority. autoridad. I have authority. Yo tengo I have autoridad, authority, ¿verdad? right? That tengo que tratar that con I ellos. have to deal with Y them. no siempre And me gusta I lo don't que ellos always hagan, like what they do, pero sí siempre me but tengo que I always someter. have to submit Y to siempre them, tengo que and I orar always por have to ellos. pray ¿ve? for them. Ahí es donde nos And falta, that's ve, where que we entramos en lack. la You know, carne. we get into Y the es muy flesh, fácil and entrar en it's la very carne, easy ¿verdad? to get Porque into esta the flesh carne because this no le flesh gusta. doesn't like it. No le It gustan doesn't ciertas like cosas, certain ¿ve? things. Y esta And carne this flesh quiere siempre wants to lo suyo always y have siempre its own. y And el the- desorden and que hay the en las disorder that iglesias, there en is in the muchas churches, in iglesias, many es churches, exactamente is eso, que exactly no hay that there autoridad is no authority. y la autoridad And que the hay no se authority that there is respeta. isn't respected. No se It's respeta. not respected. Entonces, So then, la autoridad la ha The puesto Dios authority, para que God se has placed respete it so that it may be respected. y para que se And someta. so that they, ¿Cuál es el others may propósito de submit. Dios Now, en what todo is esto, God's hermanos? purpose in all A this? enseñarle To a teach usted you a how to someterse. submit. Porque el Because problema the que problem todos that we tenemos, all fíjense have, bien, el problema the que problem todos that we all tenemos have es de no saber is cómo not knowing how to someternos. submit. Nos sometemos si We nos conviene, submit pero when it's al momento good que for no nos us, but the conviene, moment that we sacamos don't las like uñas. it, we pull the nails out.
Y Dios ha And puesto God autoridad en has la iglesia placed sobre la authority at roca. Iglesia sobre la roca. Tenemos nosotros We el have orden de the order de la of iglesia, the el orden de la church, the order of asociación the y el orden association, de la and iglesia, the o order of the sea, el church. In other gobierno words, de the la government iglesia. of the Y church. ese es el And gobierno that de la is the iglesia. government of the Es, por church. ejemplo, le For voy a dar un example, I'm going ejemplo, to give you an que si example. un That if miembro a no viene por member tres doesn't come semanas, for 3 weeks, se le reprende por no haber venido 3 semanas, they're si no llamó rebuked for para not coming for excusarse, 3 pues tengo que weeks, trabajar o tengo que saying ver. if they don't say I have Y to work or después de this or las that. 3 semanas After those 3 se weeks, le habla, if you're se le called corrige and it's y se corrected arregla el asunto, and the subject is pero the si matter is taken care sigue, of, but if it entonces esa continues, persona queda then that person fuera is del left out de mi of membresía, being a ya no member. es miembro. They're not a member anymore. Aquí esperamos hasta Here, 6 we meses, wait, un año, 6 para cuando lo months, a quitamos de year, la by the time we computadora. take you out of the computer. Así que hay In algunos de other words, ustedes there's que, some of bueno, you ahorita yo who, no veo right a alguien now, I don't que see se anybody fue y who left regresó, and then came back. y cuando regresó And when they came back, tuvo que hacerse miembro They de la had to become iglesia a member otra of the vez, church once again porque ya no era miembro. because they weren't a member anymore. Aunque fue miembro por Even un though they año, were a 5 member for años, 1 10 year, años, 5 years, pero 10 se years, fue but they y lo left. quitamos de We la take them out of the computadora. computer. Así es que ya no So, tenía el cubrimiento de They la didn't iglesia. have Sí, the church's covering anymore. la idea de The membresía, idea of hermanos, being a es de member tener un is of cubrimiento is to have a sobre covering nosotros, de over donde us, Dios nos where cubre God por covers medio us de la through iglesia. the Y la church. iglesia And the church es la is autoridad the suprema supreme después authority de Dios y after Jesús. God and Jesus, La iglesia. the church. Es lo que Dios That's puso, what lo que God, Dios instituyó para poner orden instituted en to put todo. order in all things. La iglesia. The Por church. eso se dice la That's why iglesia it es el said the cuerpo de church is Cristo. the body of ¿Ve? Christ. Así es de que cuando So a when nosotros, we, por ejemplo, For example, no nos gusta we algo, don't like something. no es el problema It's del not liderazgo, no es the el problema de la leadership's problem, iglesia, it's es not el the church's problema problem. interno de It's nosotros. an Y internal si usted problem lo inside busca us. And if you look for espiritualmente, it fíjese bien, si usted spiritually, lo busca if you look for espiritualmente, it usted se va a dar spiritually, you will cuenta realize que la raíz de that the aquello root está en of that usted. is in you. Aunque no lo Even quieramos though aceptar, we don't want to ahí está accept la it, raíz. there's the root of it all. Y cuando tenga tiempo y And quiere when you pasar have time conmigo and ahí, you want to come yo with le me in puedo the office, enseñar a I usted can show you exactamente dónde está esa exactly where raíz y that root cómo, is and cómo how está enraizada allí y it's dónde se taken root demuestra in there and no how it's solamente shown not conmigo, only sino with con me, otras but with personas. other Y people, todo eso and sale, all that comes out. boom. Boom. Porque a Because veces no sabemos, sometimes we pero don't a know, veces sí but sabemos. sometimes we do know. Pero, We don't. pero era lo mismo que And that's the it was the same same thing, the same problem we had in the world, wasn't it? Yeah. Era el mismo problema que teníamos same en problem el we had in mundo. the world. Pero si usted va But con esa if you persona, go to that con esa persona que le person, or that ofendió, person that ¿ok? offended you, Usted va con esa you go to persona that person y no hace ningún and arreglo, you entonces se don't lleva una o dos make any personas progress, más. then you take one or two ¿Ok? more Esto es lo que people. Jesús dijo. That's what Jesus Vamos said. adelante. So let's go on. Si no los And oyere if he a refused ellos, to hear them, dilo tell it a la unto iglesia. the church. Y si no And if oyere he a la refused to hear iglesia, the fíjate church bien, also, si no oyere a and la if he iglesia, si refused esto es to lo que hear no the church hacemos, also, no, por no sé por qué, por miedo I yo don't know creo, why we do this, because porque we're afraid or cuando what? hay un Because problema when en there's a un miembro problem de la in a iglesia member of the que church está that is descuidadamente pecando, neglecting, they're sinning, y la iglesia le debe and llamar la the mano, church should fíjese call bien, them no a escondidas, and say, look, there's delante no de toda hiding la congregación. before all the congregation. Hermano, Brother, usted está causando problemas you're causing aquí. problems Me han here. llegado a mis oídos It's got esto to y my esto y ears, esto, this y and se this. le ha ido a reprender, And, se le ha ido we've gone to a rebuke hablar you, con we've usted y gone to usted no ha speak to querido you, and you entender. haven't Y si usted tried no to quiere understand, and entender if la you don't wanna iglesia, understand the ahorita church, mismo díganos. right now tell us. Y si dice no, And if they say no, usted queda fuera then entonces. they're out of here. Eso es lo que Jesús dijo. That's what Jesus said. Por algo está escrito aquí, See, ¿verdad? it's written here for a Ok. reason. Dice, y si no says, oyere "And a if la he refused iglesia, to hear the tenle church por also, let gentil him o be unto thee publicano, as the que es Gentile and the un publican, pecador. which is a sinner." Ya no es They're cristiano, not a Christian anymore. ahora es. Now they are. De cierto os Verily I digo say que unto todo you, lo que that atéis en la tierra what será things atado en soever el ye shall cielo, bind on y earth shall todo be lo bound que in heaven, desatéis en la and what tierra things será soever ye shall desatado loose on en earth el shall be cielo. loosed in heaven. Fíjese bien.
Es decir, que That lo means que that Jesús está what enseñando Jesus is es que Él le dio la is that autoridad a la he gave iglesia. authority to the church. Por eso Él es el That's que, why he is the what? la cabeza He's the head de la iglesia. of the church. Nosotros somos el We cuerpo are the body de Cristo. of Christ. O la cabeza, la Or novia, the- la, or the la bride, que Él va a the venir a one that llevar. he's going to come Eh. take. ¿Ok? Okay? La autoridad halla Authority su más finds acabada its fullest expresión en expression el cuerpo. in the body. Dice bien. Siempre la autoridad tiene Authority que ver always con has to do nuestra carne, with ¿ok? our flesh. Siempre tiene que It ver always has to do with con nosotros, us. porque no nos gusta la Because we don't autoridad. like authority. Y fíjate lo que dice aquí, la Look what it manifestación says más here. completa de la autoridad de Dios se The halla fullest en el expression cuerpo de of God's Cristo, authority que is es su found in the iglesia. body of Christ, Dice His bien. church. Aunque Dios ha Though God has establecido el established the proceder procedure de of la authority in autoridad this en world, este mundo, ninguna none de of estas those relaciones, relationships, gobernantes rulers y and pueblo, people, padres e parents and hijos, children, maridos y husbands and mujeres, wives, amos y masters and siervos, servants, puede darle give a la authority autoridad its su fullest más completa expression. expresión. A raíz de que las Because the many muchas autoridades governing authorities gobernantes on de la earth tierra son todas are all ellas institucionales, hay siempre There's la always the posibilidad possibility de of the apariencia appearance de of subordinación sin que without haya there verdadera being the real sumisión del subjection corazón. of Es heart. decir, mucha Which gente se means many somete por people submit obligación, out of pero su obligation, corazón no está but their ahí. heart isn't in it. Y ese es un And that fracaso is grande, a big ¿verdad? failure Como cristianos. as a Christian. Allá afuera es otra Out cosa. there, that's something Como else. cristianos, As Christians, si usted dice como el if niño que you dijo, say que le like dijeron the child, they siéntate, told y him to dijo me sit voy a down. sentar, He pero said, "I'll por sit adentro down, yo but on estoy the parado. inside I'm standing up." Entonces hay problema, There's ¿verdad? problem Problema there. de There's a corazón, problem del in corazón, the ¿verdad? heart. Y la Biblia lo And the compara Bible a compares it a una to lepra a que leper. come. Es un cáncer Leprosy that eats que away. come It's a y cancer come that y eats come hasta away and que eats te away mata. until it kills ¿ya? you. No hay manera de There is averiguar no si way el pueblo to detect acata de whether the corazón people una are orden del following an order of gobernante the ruler o si from solamente their sirve de hearts or labios. merely rendering Es lip igualmente difícil saber It si is los hijos equally cumplen difficult to tell whether the sinceramente children a lo are que les dicen hearkening sus to their padres o parents no. wholeheartedly or not. Por eso es que la Hence, sumisión subjection a to la authority autoridad no cannot puede be typified representarse by por the la way forma children en are que los subject hijos to their se parents, someten a sus servants padres. to their masters, Los siervos a sus amos y el or pueblo people a sus to their gobernantes. rulers. Si bien Though no se God's puede authority establecer cannot la be autoridad established de without Dios sin subjection, sumisión, tampoco se neither la can it puede be establecer if si the la sumisión subjection is no not es de from corazón. the heart. Cuando la sumisión no es de When corazón, submission hay isn't from the problemas heart, siempre there's en la always iglesia. problems in the church. Y este es el problema this is the que problem afecta más, es un that cáncer affects most. It's que a mata, cancer that hermanos, kills, que hace daño, that que no does mata harm. It solamente a la doesn't kill persona, only that pero es como un person, sida que but se it's le like desparrama a los AIDS that demás. ¿verdad? spreads to others. Y una persona, And dice one bien, una persona que person, one está person who en is contra de la against autoridad siempre va a authority is a always going despedir veneno to give sobre out todos los poison demás. ¿Y to sabe a quién everybody. afecta? And you know who A that los affects? débiles, The weak ones. a los débiles. It affects the weak ones. Por eso muchas veces That's se why hacen many grupitos times little groups are para formed solamente para just to echar su veneno spread y hablar de their los poison problemas. and talk about problems. En lugar de hablar de la Instead of talking solución, about the hablan de solution, los problemas. they talk ¿eh? about their problems. Y este es algo And this muy, is muy something dañoso very, very harmful en la iglesia in a the cualquier church tiempo, at hermano. any Cuando time. hay When grupitos que there's se little forman groups y that empiezan form a and hablar, fíjese begin bien to speak. el peligro que usted See está the danger corriendo. that Yo you're estoy running. condenando I'm todas esas condemning all palabras of que those usted hable words that y'all en speak contra mía o mi against me or familia, my family, en contra de la against the iglesia. church. Todas esas palabras All están those words, they're condenadas por condemned Dios. by God. Porque Dios me dice Because que yo God tengo la tells me that I autoridad have para the hacerlo. Usted authority to do también that. You do too. tiene la autoridad You para have the hacerlo. authority to do it. Así de que, So, ¿qué tan serio how es serious is it que usted está despidiendo you como una víbora, are sacando la lengua? sticking your tongue out like a snake? Ya. Es bastante It's peligroso. very dangerous. Ya. Bastante Very peligroso. dangerous. ¿Qué hace la víbora What does antes the de snake do morderlo? before it bites? Saca la lengua. He sticks his tongue out.
¿Ya? Yeah. Y así son todas las personas that's how all people que are. hablan o que They empiezan talk and they a start hacer plática to start talking de los about problemas the de la problems iglesia, of de the los church, problemas the del problems pastor, of de the los pastor, problemas the del problems líder, of de the los leaders, problemas the de problems este o of del this otro. or No, that. It's not es que that si esto y lo it's otro. this, ¿No this cree or that. usted que Don't si you usted think that well, fuera if escogido you de were Dios, Dios chosen lo by hubiera God, puesto en el God would lugar have put you del in the líder place of a leader o del que está or en control de in aquello? control of that? ¿Por qué no le puso a usted? Why didn't He put you in there? Póngase a pensar en Think eso. about it. Si usted sabe If tanto you y es know tan so astuto much and you're y so tan wise diestro, and you're entonces ¿por qué so, Dios no le puso a why usted didn't mejor God que a make otra you persona? there, put you the leader instead of somebody else? El propósito de The Dios purpose no of es God avergonzarnos isn't to shame o us subajarnos or o en to ninguna bring manera. El us down, propósito anything de like Dios that. es God's ayudarnos purpose a is to help us levantarnos. to get ¿Ve? up. Porque, y miren, Because el peligro the danger of de rebeldía. rebellion. Y a veces sabemos que somos rebeldes, a veces no we know sabemos, pero sometimes we rebeldía know siempre we're está rebellious, en sometimes we nosotros don't, en but alguna rebellion manera is u always otra. in us in some way or Y el another. peligro de ello And the danger of es que that Dios lo condena. is that God condemns it. Y entonces Dios So then siempre está God is tratando always de ayudarnos trying to para help que us nosotros so that lo we entiendamos y may salgamos de understand ahí, it and ¿ve? get out of Para there, entonces so that abrir las then ventanas de los cielos y we can dejar open up the bendiciones windows que of heaven and let the Dios en blessings su flow. misericordia nos God bendice in como His quiera, mercy ¿verdad? Que sí blesses nos está us bendiciendo. anyway. You know, He Nos blesses us bendice anyway. como He quiera. blesses us. Pero las But bendiciones que the nosotros ahorita blessings le that we llamamos right now bendiciones no call son nada a blessings aren't comparación de lo anything que in Dios tiene comparison to para what God nosotros, has ¿ve? for us. Pero But nos cuesta, it ¿ve? costs us. Nos cuesta. It costs us. Eso tiene que And ver mucho con el that has a orgullo y lot to con do with la pride and falsedad y todas estas falseness and all cosas de these que no things nos that gusta we don't que like alguien nos for someone nos to diga, point ¿verdad? out to Sí. us. So, So sufrimos por we esa razón. suffer for that Sufrimos, reason. ¿eh? We suffer. Okay. Además, todos estos ejemplos Then de again, all sumisión these se hallan instances dentro of de la subjection esfera lie de within las the scope relaciones of humanas. human relationships. Por lo consiguiente, son Consequently, they are temporales temporal, y están and they're sujetos subject a to separación. separation. Así pues, es So it evidente is que la clear that sumisión absolute absoluta and y perfect perfecta no subjection puede hallarse cannot be en found ellos. in them. ¿eh? Solo la Only the relación entre relationship Cristo y between la Christ iglesia and the church puede dar plena can fully expresión express a la both autoridad, authority así como and a la obedience. obediencia. Fíjese bien. Porque For Dios God no llamó has a la not iglesia called a the ser church una to be an institución. institution. Él ordenó He que has fuera ordained el her cuerpo de to be Cristo. the body of Christ. Con frecuencia We imaginamos often think a of la the iglesia church como as a una gathering of agrupación de believers creyentes que with the tienen la same misma faith, fe o como or una as a reunión meeting de of almas loving cariñosas, hearts. pero Dios God la looks at her considera differently. de manera diferente. Ella no solo She representa stands la not misma only for fe y the same amor faith unido, and united love, sino que but even también more y so aún más as se one body. manifiesta como un cuerpo. ¿eh? Como un cuerpo. As one La body. iglesia The es el church cuerpo is the body de Cristo. of Christ. La iglesia The church es toda la Is autoridad que all Dios the va a authority poner that God en is esta going to tierra. put on this earth. Si la gente If no se people somete a don't la submit iglesia to the church y la autoridad que and Dios the ha authority puesto en la that God has iglesia, placed on the entonces church, no hay then esperanza there is no hope para esas for personas. those people. ¿eh? Por eso aquí en Estados That's why here Unidos, in the y United States, yo lo sé and por I know experiencia, this from porque experience because cuando cantábamos íbamos when a we would muchas sing, iglesias we'd go to many y churches and hacíamos amistades we'd en una make friends iglesia at one y luego church, cuando and íbamos a then otra when we'd go iglesia to ya another eran miembros church, they allá were en la already iglesia members over y there, íbamos a and otra iglesia we'd go ya to eran another miembros. church, Acá and they were estamos, members pastor, over there, mire and they said, que "Oh, look, we're nos over here, conocimos pastor, see, we know each other." y así And andan that's brincando how, de you una know, iglesia they're a otra. jumping Sí. from one church to Sí. another. Es como It's la like- gente que no it's quiere like the pagar people who renta, don't mejor wanna se pay mueven. rent. They ¿ve? move Y así, instead. así sucede con la That's what gente, happens mucha with gente en la people. A lot iglesia of que no people in quieren the churches, someterse, they don't mejor wanna se mueven de submit. una Instead, iglesia a they'll go otra. to ¿ve? another. La iglesia es el cuerpo de The church Cristo, is the mientras body que of Christ, Cristo es while la cabeza Christ is de the la head of the iglesia. church. Las relaciones de relationships padres of e parents and hijos, children, amos y masters siervos and y hasta servants, and even maridos y husbands mujeres, and wives todas ellas may pueden all ser be severed. rotas
Pero la cabeza But the física physical y head su and cuerpo its son body inseparables. are inseparable. Siempre son uno. They are forever De igual one. manera, Cristo y In la like manner, iglesia Christ and tampoco the pueden church, ser separados. La too, can autoridad never be y obediencia sundered apart. que se hallan en The ellos authority son and de una obedience found in naturaleza Christ tan and the church are perfecta of such a que perfect nature superan a that they todas las surpass otras all manifestaciones other de expressions of autoridad y authority and obediencia. obedience. Y el problema The con problem with ir en contra de going autoridad, against authority, revelarnos aun cuando no lo rebelling even hablamos, when pero we lo don't sentimos say en el it, but we corazón, feel it in our es heart, que is nos that está destruyendo a it's nosotros mismos. destroying Ese es el mal. ourselves. Está haciendo And mucho daño it's doing a lot of harm dentro de la persona, el inside that corazón de la person. In persona the está heart of that dividido. person, it's divided. Una parte One ama al part Señor y loves the sirve al Lord and Señor y la serves otra the Lord, parte and the other sirve part al diablo. serves the devil. Y es el It's lugar the más place, doloroso the para most un painful place cristiano for a Christian cuando está dividido, when they're divided, cuando no está todo when they're completo not sirviendo all a Dios o completely todo serving completo God en or el mundo. completely in the world. Por eso That's yo why siempre he dicho esto, si I've no vas a always said servir a this: Dios, if you're not vete going al to serve mundo. God, just go out into the world. Vete a gozar. Just go ¿Para have qué a good estás time. perdiendo? What are ¿Para qué you estás perdiendo tiempo de wasting gozarte y time hacer todo lo que se hace not allá en el having mundo fun que out in el the cuerpo world tuyo se va a that your gozar con body's going to hacerlo? enjoy doing? ¿Ve? Pero si vas a But servir a if Dios, you're going to sírvelo. serve God, serve God. Entrégale todo, así Give como everything yo you are to agarré Him. esta See, mentalidad, I got hermanos, this de cuando mentality servía al diablo. when I would serve Yo the les he devil, platicado cómo and I've servía yo al talked diablo to you how I've total. served the devil totally. Yo no le negaba I nada wouldn't al deny diablo, him anything. ni a mis camaradas, Not ni a my friends, nadie, not compañeros de any parranda o lo que coworkers fuera. or A las friends 2 or de la mañana me whatever. sonaban 2 in the y me morning they come to my despertaban. house, Hey, wake me vamos up a and say, echarnos hey, vamos. come on, let's go. Ahorita Okay, yeah, hang on ponerme a la minute. ropa. Let me put some clothes on. ¿Yeah? Uh-huh. Y ahora que And yo now acepté a Cristo, ¿usted that I cree que yo accepted le voy a Jesus, negar do a you mi think I'm Dios? going to deny him anything? No. Y yo siempre he dicho, yo I've voy a always servir a mi said I'm Dios going to serve mucho my mejor God que even como better servía al than when diablo I allá serve the afuera. devil out there. Y lo voy a hacer And I'm going to hasta do que me it muera. until I die. Okay. Okay. No obstante, el In amor... spite, Nos quedan unos minutitos. how many? We still No have a few obstante, minutes. el In amor spite que of los the padres love tienen parents por have sus toward their hijos son children, propensos they are a liable to emplear misuse mal their su authority. autoridad. De igual modo, los Similarly, gobernantes governments pueden may issue dictar wrong orders, decretos or injustos a los masters may amos, abuse abusar their de authority. su autoridad. En este In mundo, this world, tanto la authority autoridad as como well la as obediencia obedience son are all imperfectas. imperfect. Esto This explica explains el por why qué God Dios desea desires to set establecer up a una perfect authority autoridad y una and a perfect obediencia obedience in perfecta Christ en Cristo and the y en la church, iglesia, siendo ellos they la being the cabeza y el head cuerpo. and the body. Respectivamente, puede Parents ocurrir a might veces que los even padres sometimes hurt lleguen their hasta children. herir a sus hijos, como asimismo los Husbands, their maridos a sus wives, mujeres, los amos a sus masters, their siervos y los servants, and gobernantes a governments, su their pueblo. people. Pero ninguna But no cabeza le head hará will do daño a su harm propio to its cuerpo. own body. La autoridad The de la authority cabeza of the no está head is sujeta not a subject error, to sino error, que es but perfecta. is perfect. De igual modo, la Likewise, obediencia the del obedience cuerpo of the a la body to the cabeza head es is perfecta. perfect. En cuanto la cabeza As soon as the head concibe una conceives an idea, idea, los the fingers dedos se move mueven naturally, natural, armonizan harmoniously, y silenciosamente. soundlessly. Es la intención God's de Dios que intention le for us rindamos is that we completa render obediencia. complete No obedience. estará He will not be satisfecho hasta que satisfied until we lleguemos are a brought ese to that mismo same grado degree of de obedience obediencia que as hay en un is a cuerpo body para con to su its cabeza. head. Y Dios no va a And descansar, hermano, God's not going to rest con nosotros with us hasta que nos lleve until a ese He lugar. takes us to that place. ¿Ve? Porque Because va a seguir He's gonna trabajando con continue nosotros y working va a with seguir us, and He's gonna poniéndonos continue en putting us diferentes in different situaciones. situations. Por ejemplo, mire, le voy a For enseñar, si example, usted like I'm tiene going to show you, problemas if con you have someterse problems with a la submitting autoridad, to authority, usted va a tener autoridad cuando agarre un You're gonna have trabajo, usted va a authority when tener you get a autoridad, job, you're gonna have va a tener authority problemas when en la escuela, you usted go va a to tener school, problemas you'll donde have quiera que usted authority vaya, va a wherever tener you problemas go, con la and you'll have autoridad problems with y the siempre authority. le va a estar echando And la culpa que no You'll sabe quién, always be a los blaming demás. everyone else. Nunca es la culpa de It's nosotros. never our fault. ¿eh?
Nunca es la culpa It's de never nosotros. our fault. Todo el tiempo es la culpa It's de alguien always más. someone else's ¿sí? fault. Y ese es el And lugar donde se that metió is the Adán y place Eva, ¿se where acuerda? Adam and Eve fell into. You remember that? Eva le echó la culpa al diablo Eve blamed the y Adán devil, le echó la and culpa a Eva. Adam blamed Eve. Y ahí están. And there they are. Y Dios le echó la And culpa a los dos y God los blamed botó. both of them and kicked them out. Dios, God, antes de Jesús, Dios before Jesus, trataba con el humano God dealt muy, with humans muy very fuertemente. Él los strongly. mataba. He'd kill them. Cómo él trataba con How he desobediencia dealt with y con disobedience rebeldía, and with los rebellion mataba. was that he would kill them. Uh-huh. ¿Cómo trataban los padres con los How hijos would rebeldes? parents deal with rebellious children? Lo llevaban con los ancianos y los They'd take ancianos them to lo the elders, and the apedreaban. elders would stone them. ¿Ya? Yeah, Era lo que hacían. that's what they would do. Era lo que hacían. It was what ¿sí? they would do. Cuando un hijo When no se a podía child controlar, que no wasn't quería able to be controlled, that they someterse, didn't want to submit, entonces los mismos padres lo Then the llevaban very con same los parents would ancianos y take los them to the ancianos lo elders, and the elders apedreaban. would Y stone ahí se them. acabó la And there rebeldía. the rebellion would stop. ¿Ve? Gloria a Dios que ahora Praise tenemos God a that Cristo, now we have hermanos, y ahora Jesus. tenemos, And oh now, my, como goodness. estaba diciendo George, Like ¿no? George was saying, cuando el pueblo de when the Dios, people fíjese of bien, se God quejó porque se cansaron de complained comer because mana. they were tired of eating manna. ¿Se acuerda? Do you remember? Querían carne. They wanted meat. ¿eh? Y Dios les mandó And carne, God ¿se sent acuerda? them meat. Do you remember? Le dijo, les voy a He mandar said, I'm carne going to que send coman you hasta que meat les for you salga to por eat las until it's narices. coming out of your nose. Pero ¿qué fue lo que hizo But a los what was que it les that salió por la nariz? Yo creo que happened todos to the los people who gorditos had estaban... it coming out of their nose? No, yo creo They que were no. all fat, probably. No, I don't Como know. quiera que sea, mire que However se it may dieron be, una empacada de They codornices. were. ¿Y qué fue lo que they hizo had Dios these, después de que ya comieron hasta que les they salió had por las the narices, los birds, and what mató? happened after they ate the quail? It was starting to come out of their nose. It was so much. Mató, how many they killed? I can't remember how many he killed that time, pero mató como a He killed ciento y about algo de 100 miles. and something thousand. Yeah. Yeah. Y gloria a Dios que ahora praise tenemos God a that now Cristo y we have Cristo Jesus, and es el Jesus intercesor por the nosotros, intercessor hermanos, for el que us. intercede por He's the one nosotros. who Si no, yo intercedes creo for que us. Dios estuviera If haciendo not, lo I think mismo God con would be nosotros, doing pero the same Cristo thing. es But nuestro Jesus is intercedor our y intercessor, Él intercede and He por intercedes nosotros for de día y us de noche. day and Aleluya, night. gloria a Hallelujah, Dios. glory to God. Para To salvarnos. save us. Porque si hay algo que Because Dios if odia, there's fíjese something that bien. God hates, Si hay algo que Dios if there's odia, something that no God son las hates, drogas, no es it's el not alcohol, drugs, no it's es not alcohol, prostitución, it's not no es prostitution, it's not homosexualidad, es homosexuality, rebeldía. it's rebellion. Rebeldía. Rebellion. Y Dios odia todas esas otras And God cosas, hates all pero those other things too, el but pecado the principal, el main primer sin, pecado the first sin es rebeldía. is rebellion. Y lo cometió el diablo. And the devil committed it. Pero no era diablo But cuando it lo wasn't, cometió. he wasn't the devil Era when un he committed ángel. it. He was an angel. Pero se rebeló en But he contra de rebelled Dios. against God. Y Dios lo echó. And God Cuando llegó a la cast him out. tierra, When he got entonces to empezó a earth, then he trabajar con began Adán to y work Eva with Adam and Eve. para hacerlos qué? to make them what? Rebeldes. Rebellious. Él los podía haber hecho pecar de He could have cualquier made otra them manera, sin pero any other no, way, fue but rebeldía. no, it was rebellion. Porque la rebeldía Because rebellion es más, está más, is ¿cómo se more, dice? how do you say Más it? fácil para It's nosotros easier meternos for en us rebeldía to que get en into cualquier otro rebellion pecado. than any other sin. Porque yo sé que Because dicen, I bueno, know el pecado de The, alcoholismo, there's the sin of alcoholism. pero ese pecado viene por Well, see, medio de that que sin comes through what though? hay algo adentro There's something de la inside persona, of ¿eh? that person que no se ha tratado con that él they y haven't que ha dealt with, causado dolor and y it's ese caused them dolor ha pain, causado and that en pain algunas has caused personas them, in odio some people y it's ese caused them odio ha hate, causado and rebeldía that hate has y caused la rebellion, rebeldía causa has muchos caused otros rebellion, problemas. and all these other Pero todo problems. tiene que ver con But la everything raíz has del to do pecado, with the root es of sin, rebeldía, hermano, which is rebellion. rebeldía. Rebellion. Muchos And many, han sido many dañados desde have niños been hurt from childhood. y se quedaron esas lastimaduras ahí And those hurts have stayed y there causaron mucho and dolor have hasta caused que la a lot of persona pain se tornó en until lugar de that amor person a turning, odio. instead of having No love, lo it turns into expresan, hate. They don't está express it. dentro.
It's just Por inside eso them. hacen lo que That's why hacen, they do what they do. para enseñar aquello to- sin decirlo. Show that without saying it. Y sabes lo más And difícil you know cuando what the alguien most viene a la difficult thing is? oficina When someone comes into the para office consejería, for counseling, lo más difícil advice, es the de que la most difficult persona thing regrese a ese lugar is for that person to go back y to that empiece a place hablar de ello. and start No lo to quieren hablar. talk about No it. They lo don't want quieren to talk about aceptar. it. They don't want to accept Y it. mientras no lo hagan, And as long no as les they're not podemos accepting ayudar. it, we can't help them. No les podemos We ayudar. can't help. Porque Dios Because solamente God trabaja por only medio de works sumisión. through submission. Cuando se somete. When you submit. Cuando se somete. When you submit. Eh, And Porque todos los daños because que all tenemos of the o que nos pain that we have lastiman or o que nos, we've que been nos hurt, causan hacer that cosas causes que us to hacemos, do things that we tiene do que ver con lastimaduras has to do with del antepasado. things Por that eso hurt us Cristo in the vino para past. sanar esas That's why Jesus lastimaduras, came to para heal que ya no those las hurts so tengamos that we ahí don't adentro, have pero them mucha inside gente no las anymore, quiere but many soltar. people don't want to let them go. Están muy hondas, muy They're so lastimadas, deep, muy so ocultas, hurt, no so quieren hidden. entrar, ni dejan They entrar don't let a that un in. consejero a ese lugar. They don't let Y es lo más any advice difícil, into that que place. un consejero pueda entrar a And la it's raíz difficult for del mal que a está en counselor una to persona. get to the root of that evil that's in Porque that person. Muy doloroso para la persona It's painful for that regresar a ese person to go lugar. back to that place. Y aún sin embargo, But even ese so, es el lugar That's de the liberación. place of being set free. Cuando la persona se abre When the person y empieza a soltar begins to let aquellas lastimaduras y that aquellas pain cosas go que están ahí that's in dentro, there, muy dentro, muy inside, it's ocultas, very deep hidden entonces hay inside. ayuda. Pero si no, But if they don't do that, usted puede ponerle parchecitos por afuera, pero you le can aseguro put que no se va a arreglar patches on the el outside, but it's problema. not going to fix the No se problem arregla. inside. Yeah. So, Dios quiere ayudarnos, God hermano, wants to help us, pero tenemos que dejarlo. but we have to let Him. Tenemos que dejarlo. We have to let Him. Podemos vivir toda una We vida can live a whole con life cosas ocultas with things hidden, y siempre nos van a hacer daño. and they're Va a ser como always un going cáncer to que está harm ahí, us, que like a nunca va a cancer salir that's never going y to leave nunca va a you. dejar de It'll podrir, de never hacer daño. Stop rotting on the Tenemos inside que and hurting soltar. you. We have to Algunas let son tan it go. personales que Some things no are so queremos ir a personal ese that we lugar. don't even want to go to that place. Y aún sin embargo, But even es en ese so, lugar it's in that donde place logramos where liberación we para reach quedar our freedom, completamente to be libres. set free completely. Vamos a orar.